Buenas tardes, soy el ingeniero Gerardo Alberto de Milenio Consultores y damos inicio a la implementación y tips de la NOM 035 en este webinar. El objetivo de esta reunión es identificar las acciones que deberán de hacer las empresas para la implementación de la NOM 035. El itinerario del día de hoy es el marco legal de la NOM 035, cómo definir políticas de prevención y riesgo psicosocial, guía de implementación, cómo hacer un plan de implementación de la NOM 035, aplicación de guías de evaluación, elaboración de plan de acción y seguimiento, la importancia de sensibilizar a los trabajadores en base a esta norma, revisión y análisis de informe de las guías. En pantalla verán los tres pilares fundamentales para implementar la NOM 035, los cuales ustedes deberán de conocer a la perfección. Uno es el fundamento legal, la normativa para el cumplimiento. Dos son los beneficios, para qué les sirve a las empresas y a los empleados. Tres, la implementación, qué y cómo se medirá el éxito de nuestra norma. A continuación veremos la parte del fundamento legal, la vigencia, la obligación, el tamaño de empresa, el patrón, empleados y multa. A continuación los dejo con el contador y fiscalista Jaime Aquino. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, amigos de pantalla. En esta ocasión vamos a ver un tema muy importante, sobre todo de la NOM 035. Este tema es de vital importancia, ya que tenemos que sujetarnos a las disposiciones que establece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta NOM 035 se refiere a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Para ello, vamos a dar una introducción breve de qué son estas normas. Las normas oficiales mexicanas son regulaciones técnicas de observancia obligatoria y las cuales son expedidas por dependencias competentes. ¿Cuál sería esta dependencia competente? La Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y claro que tiene como finalidad, pues, establecer características que puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana. Esta norma oficial 035 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2018. Por lo tanto, más adelante vamos a ver que son dos etapas de vigencia. Una primera vigencia que es la que estamos actualmente llevando, que es a partir del 23 de octubre del 2019, es la primera etapa. Y hay una segunda etapa que es la que vamos a aplicar a partir del 23 de octubre del 2020. Son dos etapas y son varios numerales que vienen en esta norma oficial. Para ello también es importante segmentar el tipo de empresas a las cuales se les va a aplicar esta norma oficial. Acá tenemos, en este caso, las microempresas, que son aquellas que tengan hasta 15 trabajadores. Tenemos también las pequeñas empresas que tengan de 16 a 50 trabajadores y las medianas y grandes empresas que son de más de 50 trabajadores. Aquí las pequeñas empresas y las medianas y grandes empresas es donde ahora actualmente se va a tener que aplicar la segunda etapa de esta vigencia, que va a aplicar a partir de este mes, el 23 de octubre. Más adelante vamos a comentar todos los numerales que aplican a cada una de estas empresas. Vamos a ver primeramente el marco legal de cumplimiento. La norma oficial se tiene que regir por varios ordenamientos. Uno de ellos es la Ley Federal de Trabajo, la otra es la Ley Federal de Metrología y Normalización. Es un término que muy pocos a veces conocemos, una ley que pocos conocemos. Y también está el Reglamento Federal de Seguridad en el Trabajo. Más adelante los vamos a comentar. Empezamos con este marco legal. Tenemos que en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132,
obliga a los patrones en su fracción 17 a cumplir con el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, de salud y de medio ambiente en el trabajo. Bien, cuando nos dice cumplir el reglamento, ¿a qué reglamento se refiere? Se refiere a este reglamento. Es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Muchas empresas o muchos contadores desconocemos de este reglamento. No es muy conocido por nosotros, pero es federal y lo tenemos que aplicar. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre del 2014, pero su vigencia es a partir de, bueno, ya está aplicándose a partir del 13, son 3 meses siguientes, el 13 de febrero del 2015 es su aplicación ya estricta que se tiene que hacer de este reglamento federal. ¿Y qué nos dice este reglamento en su artículo 2? Nos dice que tiene por objeto establecer disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y dónde debe observarse toda esta seguridad y salud en los centros de trabajo, a efecto de prevenir riesgos y de esta manera garantizar a los trabajadores el derecho de desempeñar sus actividades en un entorno agradable. Le llama la norma oficial mexicana un entorno organizacional. Este es por lo que respecta al artículo 2 de este reglamento. También tenemos que en el reglamento federal no se establece en el artículo 7 cuáles son las obligaciones de los patrones. En su fracción 1 tenemos que dentro de la empresa o dentro del centro de trabajo se debe hacer un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo y los estudios y análisis de riesgo que se vayan a requerir. En su fracción 2 se tiene que integrar un programa de seguridad y salud en el trabajo. Y en la fracción 3 tenemos que desarrollar programas específicos, manuales y procedimientos. Todo esto conlleva en la aplicación del reglamento federal. Son ordenamientos que tenemos que llevar a cabo. Más adelante tenemos otra vez el artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo, pero aquí estamos hablando de la fracción 16. Y en esta fracción nos dice que los patrones tienen que instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares donde deban ejecutarse las labores de estos trabajadores. Y también cumpliendo las disposiciones del reglamento. ¿Cuál es ese reglamento? El que vimos anteriormente. Bien, y también las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente. A efecto de prevenir accidentes y enfermedades. Bueno, como ven, ya vamos viendo un artículo, retomando todo lo que vamos viendo hasta ahorita, el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo en su fracción 16 y en su fracción 17. Y el otro ordenamiento legal es el Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Son todos los que vamos viendo hasta estos momentos. Ahora, hay algo importante que tenemos que hacer. ¿Qué sucede si no cumplo con esta obligación de implementar esta norma oficial? Lógico que vamos, sobre todo los patrones, van a tener una consecuencia económica. Y lo que debemos de evitar es que cuando nos haga una inspección la autoridad, sobre todo la Secretaría de Trabajo, o nos haga una revisión si estamos cumpliendo con esta implementación, si no lo tenemos en el momento de que nos lo solicite, pues nos vamos a hacer acreedores a una multa o a una sanción, que eso sería la consecuencia de no aplicar la NOM 035. Ahora, ¿en qué consisten estas sanciones? En el marco legal seguimos, tenemos en la Ley Federal de Trabajo, en su artículo 994,
donde nos dice que se impondrá una multa y en su fracción 5 nos dice de qué monto. Esta multa va de 250 a 5,000 UMAS y esta multa la tendría que pagar el patrón si no aplica la implementación de la NOM 035. Ahora, aquí abajo tenemos el valor de esa multa. Cuando nos dice de 250 UMAS, nosotros multiplicamos los 86.88, que es el valor de la UMA actualmente. Al multiplicarla por 250 veces la UMA, nuestra sanción o la multa sería de 21,720, que sería la multa mínima. Pero también puede haber una multa mayor y esta es de 5,000 UMAS multiplicado por la UMA 86.88, nos da un importe de 434,400 pesos. Como ven, esto va a repercutir en el bolsillo del patrón, lo cual, pues, en mi opinión, tenemos que evitarlo, evitar esas sanciones por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero ahí no queda todo. También hay en el mismo artículo 992 de la Ley Federal del Trabajo, en el penúltimo párrafo, allí nos establece también otras responsabilidades y sanciones. La multa que vimos es por no cumplir con la obligación de llevar implementada la NOM. Y aquí, ¿qué nos dice este artículo en su penúltimo párrafo? Que cuando en un solo acto u omisión se afecten a varios trabajadores, se impondrá una sanción. Pero esta sanción, observen aquí, es por cada uno de los trabajadores afectados. ¿Qué quiere decir? Si la autoridad va, revisa ese centro de trabajo y ve que alguno de los trabajadores sufrió algo que le perjudique en su salud, y vamos a ver un ejemplo, una empresa que tenga 20 trabajadores. En estos 20 trabajadores, en cierta área o en cierto centro de trabajo, 10 fueron afectados de alguna enfermedad ocurrida por alguna circunstancia dentro de la misma empresa. Si hablamos, que dice aquí que es por cada uno de los trabajadores, me regreso a los montos, por cada trabajador sería la multa mínima de 21,720 pesos. Si se afectaron a 10 trabajadores en su salud, tendría que pagar el patrón 217,200 pesos, que serían los 21,720 multiplicado por 10 trabajadores. Esa sería la multa mínima. Pero si nos aplican una multa de 434,400 por cada trabajador, pues ya estamos hablando de una cantidad muy elevada, como de 4,344,000 pesos, de 10 trabajadores. Entonces tenemos que tomar conciencia, sobre todo los patrones, hay que concientizarnos de que sí debemos acatar estas obligaciones, porque, pues como se menciona siempre, las leyes son de aplicación estricta. Bien, seguimos con la norma oficial mexicana. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal de esta norma oficial? La cual fue publicada en el Diario Oficial el 23 de octubre del año 2018. Recordemos que ya les comenté que hay 2 etapas de vigencia. La primera vigencia, que es la que estamos ahorita, es a partir del 23 de octubre del 2019. Y la segunda etapa de vigencia es la que vamos a aplicar el 23 de octubre, a partir del 23 de octubre de este año 2020. ¿Cuál es el objetivo de esta norma oficial? Bueno, aquí nos dice que es establecer los elementos, ¿para qué? Pues para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como también para promover un entorno organizacional favorable. En mi opinión, siempre en las empresas,
es importante que los trabajadores pues tengan un clima laboral agradable. Eso es muy importante dentro de las empresas o centros de trabajo. El entorno siempre debe ser de una manera agradable, organizacional. ¿Por qué? Porque si un trabajador está en ese ambiente o en ese clima laboral, por supuesto que ese trabajador va a rendir, va a ser redituable para la empresa. Y también para ellos es un beneficio porque esta norma va a identificar, bueno, más bien dicho, el patrón o la persona indicada va a identificar, analizar y prevenir estos factores de riesgo psicosocial. El departamento idóneo para revisar todo esto, pues es el Departamento de Recursos Humanos. Claro, apoyado también por un psicólogo o una psicóloga laboral. ¿Por qué es el Departamento de Recursos Humanos? Porque son los que tienen el contacto humano con todos los trabajadores. Por eso es importante especificar qué departamento se va a hacer cargo de realizar este objetivo de la NOM 035. Ahora, ¿dónde va a aplicar esta norma? Esta norma va a aplicar en todo el territorio nacional. Estamos hablando, en nuestro caso, en toda la República Mexicana. Y también va a aplicar en todos los centros de trabajo. La norma no habla de que se aplique a la matriz o a las sucursales o a las bodegas, no. Habla de centros de trabajo. Más adelante vamos a ver qué es un centro de trabajo, pero no quiere decir que vaya a ser una sucursal, pero dentro de una misma sucursal puede haber varios centros de trabajo. En la casa matriz también puede haber varios centros de trabajo. En un departamento de contabilidad, en un departamento de recursos humanos, en un departamento de compras, van a haber centros de trabajo. Y para ello es de acuerdo con lo siguiente. Para centros de trabajo en los que laboren hasta 15 trabajadores, se deberán cumplir con estos numerales: el 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 8.1 y 8.2 de la presente norma. Estos son los numerales que se tienen que aplicar y que ya se deben estar aplicando con esta vigencia del 23 de octubre de 2019 hasta 15 trabajadores. Hace rato comentamos qué tipo de empresa son los que tienen hasta 15 trabajadores y son los de la microempresa. Ahora, para centros de trabajo que tienen trabajadores entre 16 y 50 trabajadores, se deben cumplir con estos numerales que vienen acá. El 5.1, el 5.2, al 5.4, el 5.8 y 7.1 con su inciso A, y así sucesivamente los que vienen especificados. Aquí, ¿qué tipo de empresas están segmentadas? Pues están las pequeñas empresas. Y en el inciso C tenemos que para centros de trabajo que elaboran más de 50 trabajadores, que en este caso serían las medianas y grandes empresas. Tiene que cumplir con esos numerales. Aquí es donde van a entrar todos los de la vigencia a partir del 23 de octubre del 2020. Ahora, ¿qué es un centro de trabajo? En la NOM 035, en su numeral 4.4, el numeral 4 se refiere a definiciones. Allí nos da varias definiciones de la NOM 035. Dentro de ellas está el centro de trabajo. ¿Qué es un centro de trabajo de acuerdo con este numeral 4.4? Pues son los lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas. En estos centros de trabajo donde se realizan actividades de explotación, aprovechamiento, producción y comercialización. Si se dan cuenta, el centro de trabajo no habla acá de sucursales, no dice de casa matriz, aunque en esa casa matriz y en esas sucursales se deben de tomar en cuenta que es un centro de trabajo. Ejemplo, vamos a ver una empresa industrial. Una empresa industrial
tiene su área de contabilidad, su área de compras, su área de ventas, también tiene sus bodegas, tiene locales, tiene sus edificios, pero en cada una de ellas se le conoce como centro de trabajo. Y también hay otra palabra aquí importante que dice áreas donde se realizan actividades de explotación. Bueno, ¿qué estamos considerando como un área? Así, hablando en español, en todo lugar donde se encuentre un trabajador nada más, un trabajador, eso es un centro de trabajo. Con un trabajador que tengas desempeñando sus actividades en esa área, eso ya es un centro de trabajo. Aquí están los transitorios que les había yo comentado. Estos vienen al final de la norma oficial mexicana en el Diario Oficial de la Federación, que comentamos que fue publicado el 23 de octubre del 2018. Entonces, el primero transitorio es la norma que entrará en vigor y que ya entró en vigor a partir del 23 de octubre del 2019, y el segundo transitorio es el que va a entrar en vigor a partir del 23 de octubre del 2020. Haciendo una recapitulación de todo esto que hemos hablado, pues para comentarles más a fondo, la NOM lo que cuida es la salud, el entorno laboral, la higiene dentro del trabajo. Se tienen que levantar varios cuestionarios que vienen en las guías de referencia. En el Diario Oficial establece 5 guías de referencia, en la guía 1 hasta la guía 5, y en cada guía se tiene que levantar un cuestionario a los trabajadores. Para que tengan tranquilidad los trabajadores, estos cuestionarios, cuando los estén llenando, o la persona que los esté llenando, no es indispensable que ustedes les anoten su nombre, para que ustedes tengan esa tranquilidad de que digan, no, pues aquí voy a comentar de mi jefe, voy a comentar de mi compañero, y entonces, para que no haya represalias o la vaya a tomar conmigo, no se preocupen, porque en esos cuestionarios que ustedes van a llenar, no van a anotar su nombre. Es importante que ustedes, pues sean lo más francos y los más sinceros a la hora de llenarlos. ¿Para qué? Pues para que las empresas donde ustedes trabajan, pues tomen las decisiones correctas para poder implementar la NOM 035. Bien, pues otro tema también importante dentro de la NOM es que se tiene que ver el entorno organizacional, también la agresividad, la agresión laboral, se ve también el hostigamiento, se ve también la parte de que hay, por ejemplo, trabajadores, pues, que la verdad son aguerridos, son agresivos con sus compañeros, sobre todo hablando de las microempresas. Pues ahí tenemos un taller mecánico, podemos tener un taller de hojalatería, y pues realmente los compañeros, pues en esa área, pues las palabras pues son antisonantes, son un poco desagradables, pero es la forma en que ellos pues se llevan, ¿no? Entonces, para eso son los cuestionarios, para tomar medidas preventivas. Medidas no es nada fácil, es algo complicado, pero pues todo tiene solución, y todo pues tenemos que sujetarnos a esta disposición. Recuerden que las leyes son de aplicación estricta, y si no cumplimos toda esta disposición, pues ya vimos las consecuencias que podemos tener con estas multas, que sí son bastante elevadas. Pero el objetivo principal de la NOM es el beneficio que van a obtener todos los trabajadores, ¿sí? Bueno, voy a ceder la palabra a mi siguiente compañero para que siga con esta presentación de la NOM 035. Gracias, queridos amigos. Como lo comentó el contador y fiscalista Jaime Aquino, la NOM 035 rige en todo el país.
Entonces, es muy importante que todas las empresas a nivel nacional, a partir del 23 de octubre, estén cumpliendo con esta nueva obligación. Y para esto va a participar el contador Carlos Almaraz. A continuación los dejo con el contador Carlos Almaraz, el cual les explicará la parte de consecuencias y obligaciones para los patrones y empleados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos y continuamos entonces con las obligaciones del patrón. Vamos a ver algunas obligaciones por numerales, que en este caso la 5.1 es implantar por escrito política de prevención de riesgo psicosocial. Todas estas van a ser obligaciones por parte del patrón. 5.2 va a ser identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial que tenemos dentro de nuestra empresa. 5.3, identificar y analizar factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional. Aquí todavía no nos habla de un entorno organizacional favorable. Este numeral solamente habla de identificar y analizar factores de riesgo psicosocial. 5.4, adoptar medidas para prevenir y controlar factores de riesgo psicosocial. 5.5, identificar a los trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Y en este numeral vamos a aplicar lo que es la guía de referencia número 1. 5.6, practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a nuestros trabajadores. La 5.7, difundir y proporcionar información a los trabajadores. Esto no quiere decir que una vez que hayamos hecho las evaluaciones, pues vayamos a difundir el resultado de cada trabajador. No, quiere decir de una forma general en cuanto a cómo estamos posicionados de forma general con un parámetro mediante un reporte que se le envía a los trabajadores de cómo está el entorno general en la empresa. Y por último, 5.8, llevar registro de resultados. Bien, eso es lo que se tendría que tener por parte del patrón, son las obligaciones y estos son los numerales que se tendrían que abarcar. Pero bien, no todo es del lado del patrón, también existe obligaciones por parte del trabajador. Antes de ver esto, vamos a checar los riesgos psicosociales. ¿Qué son riesgos psicosociales? Según la norma, son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos, tales como ciclo de sueño-vigilia, ciclo circadiano, de estrés grave y de adaptación, derivados de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo o la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral por el trabajo desarrollado. Bien, en este caso podríamos poner algún ejemplo, que el trabajador se estresa demasiado por la consecuencia de varias horas de trabajo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la NOM? El objetivo es identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Este es el objetivo, sin embargo vamos a desglosarlo, vamos a desmenuzarlo para checar cada parte que nos da este objetivo. Vamos a ver qué son factores de riesgo psicosocial. Aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, como lo acabamos de mencionar. Acontecimientos traumáticos severos es aquel experimentado durante o con motivo del trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas y que puede generar trastorno de estrés postraumático para quien lo sufre o la presencia. Identificar, ¿qué vamos a identificar? Guías de referencia o mediante, ¿cómo lo vamos a identificar?
mediante las guías de referencia. Para esto vamos a dar encuestas y las encuestas van a depender del número de trabajadores que tengamos en nuestro centro de trabajo. Prevenir mediante políticas y acciones de prevención. Y entorno organizacional favorable es aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores hacia la empresa, la formación de la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores del centro de trabajo, la participación proactiva y comunicación entre trabajadores, la distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas de trabajo regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Todo esto puede generar un entorno organizacional favorable, que den, por supuesto, sobre todo sentido de pertenencia el trabajador hacia la empresa. Centros de trabajo, ya saben que el centro de trabajo, lo mencionó el contador Jaime, es el lugar o lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas donde se realicen actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios, en los que laboren personas que estén sujetas a una relación laboral. Bien, esto es toda la parte del patrón. Sin embargo, como les comentaba, hay obligaciones del trabajador. ¿Cuáles son estas obligaciones? En el numeral 6.1 nos habla de ejercer todas las medidas de control del patrón, o sea, acatar esas medidas. 6.2, abstenerse a realizar prácticas contrarias al entorno favorable. 6.3, participar en la identificación de los factores de riesgo. 6.4, informar y denunciar actos de violencia al patrón. Y 6.5, informar por escrito haber presenciado actos de violencia. 6.6, participar en los eventos de información. 6.7, someterse a exámenes y evaluaciones. Bien, más adelante vamos a ver un poco más a detalle cada uno de estos numerales. Vamos a ver entonces requisitos por centros de trabajo. De empresas, vamos a dividirlo en tres. De empresas de hasta 15 trabajadores, de empresas de 16 hasta 50 trabajadores y empresas de más de 50 trabajadores. Actualmente existen 5 guías de referencia. La guía 1, bueno, vamos a ocupar 3. Vamos a ver, identificar la guía 1, mediante la guía 1, identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. ¿Quién la debe de aplicar? Todas las empresas sin importar el número de trabajadores. Ahí sí va para todos los 3 tipos de centros de trabajo. La guía 2 va a ser identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, que estos centros de trabajo van a ser de 16 a 50 trabajadores. La guía 2 va a ser de 16 a 50 trabajadores. La guía 3 va a ser identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional en los centros de trabajo. Esta guía se va a implementar para los centros de trabajo de más de 50 trabajadores. Las guías 4 y 5 van a ser para todas las empresas. La guía 4 va a ser un ejemplo de política de prevención de riesgos psicosociales, prevención de violencia laboral y promoción de entorno organizacional favorable. Este ejemplo, lo que recomendamos es que se basen en esa guía 4 para poder aplicar sus políticas de prevención. De hecho, es como un esqueleto, está todo estructurado, solamente habría que darle una ojeada y adecuarlo a nuestro centro de trabajo. La guía 5
habla de la información requerida del trabajador. ¿Qué más pasa en México? Según la OMS, 2 de cada 10 empresas tienen ambientes positivos de trabajo. México es el primer lugar en estrés laboral y el 43% de los mexicanos sufre estrés. Depresión, primera causa de incapacidad 2020. Incremento de la productividad. Si una empresa es sana y el trabajador se siente bien, entonces la productividad hacia la empresa aumenta. Mejora el clima laboral. Va a tener un sentido de pertenencia el trabajador y beneficios para la empresa, pues va a tener una disminución de rotación de personal, incremento de productividad, disminución de ausentismo, va a tener mecanismos para identificar factores de riesgo psicosociales, vamos a poder prevenir problemas legales. Los resultados ayudan a la toma de decisiones. Todas las guías que se hagan nos van a ayudar a tomar decisiones para tener un mejor ambiente laboral. Vamos a tener un trato justo y un reconocimiento de su labor de los empleados. El empleado va a tener un mejor clima laboral, va a tener un mecanismo para levantar quejas y ser escuchado, sobre todo ser escuchado. Sentido de pertenencia con la empresa, mejorar condiciones de trabajo, mejoran la relación trabajo-familia porque también influye en su familia. Recalcando un poco de lo que dijo el contador, la NOM 035 es una gran oportunidad de cambiar el chip en la búsqueda de promover un entorno organizacional favorable donde centremos los esfuerzos en que mis colaboradores tengan y se sientan orgullosos de pertenecer a una empresa y como resultado eso les permearán hacia su cliente y su familia. Vamos a ver los requisitos por centros de trabajo. De hasta 15, de 16 a 50 y más de 50 trabajadores. Aquí tenemos los numerales y qué numerales deben de ser aplicados por centros de trabajo. Hasta 15 trabajadores, los numerales que se deben de aplicar son el 5.1, el 5.4, 5.5, 5.7, 8.1, 8.2. De 16 a 50, aparte de estos numerales, vamos a aplicar el 5.2, el 7.1 inciso A, el 5.6, 5.8, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6 hasta el 7.9 y de ahí el 8.3 al 8.5 y más de 50 centros de trabajo, aparte de los que ya vimos, bueno, menos el 5.2, se va a incluir el 5.3 y el 7.1 con su inciso B y el 7.3. Se excluye 5.2 y 7.1 inciso A. ¿Cómo iniciamos? Bien, aquí tenemos una tabla de qué numerales aplicar. Como ven, las guías de referencia están en la 5.5. La 5.5, la guía 1, se va a aplicar para todos los centros de trabajo y la vigencia entró a partir del 2019. Entonces, esa es como ya de bolsillo. La guía número 1 ya se debe de tener implementada. Después viene la guía de referencia 2, que ese es para centros de trabajo de 16 a 50, en el 7.1, inciso A. Y ese entra a partir de este año, 2020. Y la tercera guía se aplica para centros de trabajo de más de 50 trabajadores. En el inciso B del
del numeral 7.1, aplicado a partir de este año. Algunos tienen alguna confusión con estas guías, sobre todo al aplicar a los trabajadores a los centros de trabajo que tienen más de 50 trabajadores. Algunos se confunden en aplicar la guía de referencia número 2 y también la guía de referencia número 3. Esto es incorrecto. La guía de referencia número 3 de más de 50 trabajadores ya viene con los mismos cuestionarios que trae la guía de referencia número 2. Por lo tanto, ya no va a ser necesario aplicar la guía de referencia número 2. Para centros de trabajo de más de 50 trabajadores, solamente va a ser necesario la guía 1 y la guía 3. Consideraciones por empresa. Empresas de hasta 15 trabajadores. Vamos a ver el numeral 5.1, que va a ser implantar por escrito políticas de prevención de riesgo psicosocial. 5.4, adoptar medidas para prevenir y controlar factores de riesgo psicosocial. 5.5, identificar a los trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Para eso vamos a aplicar la guía de referencia número 1. 5.7, difundir y proporcionar información a los trabajadores. 5.8, llevar registro de resultados, tener un expediente. Y con eso aplicamos también la guía 1 y vamos a aplicar medidas adoptadas. 8.1, medidas de prevención y acciones de control por centro de trabajo. 8.2, consideraciones de las medidas de control basadas en los dominios. Requisitos de trabajo de 16 a 50 trabajadores. 5.2, va a ser identificar y analizar los factores de riesgo. Para eso vamos a aplicar la guía número 2. 5.6, practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Inciso A, únicamente deberán realizar la identificación y análisis de todos los factores de riesgo a todos los trabajadores. ¿Por qué se dio hincapié a todos? Porque, si en un momento se da la revisión por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y a lo mejor a alguno de los empleados no se les aplicó este cuestionario, entonces, si llega ese momento en donde los citan a los trabajadores y uno de esos trabajadores no se le aplicó el cuestionario, pues en ese momento podría aplicar una multa. Mejor entonces aplicar el cuestionario a todos los trabajadores para que no quede al aire esa parte. 7.2, consideraciones para identificar los factores de riesgo psicosocial, dominios. 7.2, factores de riesgo psicosocial. Inciso A, condiciones en el ambiente de trabajo. Se refiere a condiciones peligrosas e inseguras o deficientes e insalubres. Pero también aquí, en el inciso A, también depende mucho del tipo de trabajo que se esté desempeñando. Cargas de trabajo. Exceden su capacidad. Pueden ser de diversa naturaleza, como cuantitativas, cognitivas o mentales. Bien, se refiere también a las mentales, porque también podemos tener trabajos en donde se requiera no solamente la fuerza física, sino la fuerza mental. La falta de control sobre el trabajo, la iniciativa y autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos que el trabajador puede influir en su trabajo. Exceso en las jornadas de trabajo y rotación de turnos. Exigencias de jornadas y rotación sin pausas y descansos periódicos claramente establecidos. Bien, el 7.2, factores de riesgo psicosocial. El inciso E, interferencia en la relación trabajo-familia. Cuando fuera de la jornada de trabajo se entienden asuntos laborales de manera constante. ¿Ok? Cuando te llevas trabajo a tu casa y
no le das el espacio a tu familia. Entonces también puede haber ese tipo de interferencia. El inciso F, liderazgo o relaciones negativas en el trabajo, actitud agresiva y o impositiva, falta de claridad en las funciones de las actividades y escaso o nulo reconocimiento y retroalimentación del desempeño. Violencia laboral, se valoran tanto el hostigamiento, el acoso como los malos tratos dentro del trabajo. 7.4. Podrán utilizar cualquier método que contemple evaluación y aplicación para este numeral. Para el 7.5, el numeral va a ser la validación de los cuestionarios, coeficientes, análisis, factorial, etc. Esta validación es un poco compleja, entonces sí tendríamos que estar viendo muy bien esta parte de cómo sacar los resultados de los cuestionarios. 7.6. Integrarse el diagnóstico y de seguridad y salud en el trabajo a que se refiere la NOM 030 de la Secretaría de Trabajo y Seguridad de Previsión Social, -20. 7.7. Guía 2 y 3, constar en un informe que contengan datos generales. 7.8, numeral 7.8, resultados disponibles para todos los colaboradores de la organización. Para eso vamos a aplicar la guía 2 y 3. 7.9, vamos a tener la aplicación de los cuestionarios cada 2 años. Es lo que nos pide este numeral, que se tenga disponible o que se implemente cada 2 años. Sin embargo, ustedes saben que puede haber rotación de personal, pueden ver altas, bajas de empleados, entonces también la sugerencia es aplicarlo cada que se haga una modificación al trabajador en ese aspecto. 8.3. Acciones de control. Estas se deberán implementar a través de un programa escrito. Las acciones de control puede ser ya sea manual o por un programa. 8.4. El programa debe contener áreas de trabajo, acciones, fechas, avances, evaluación y responsable. Numeral 8.5, tipo de acciones por nivel, plan organizacional, 2, grupal, internacional y 3, individual. Requisitos de trabajo, de centros de trabajo de más de 50 trabajadores. En el numeral 5.3 se debe de aplicar o identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional. El 7.1, en su inciso B, se deberá realizar la identificación y análisis de los factores de riesgo y entorno organizacional. En su numeral 7.3, la evaluación del entorno organizacional y la aplicación de la guía 3. El 7.3, la evaluación del entorno organizacional favorable, es aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia a los trabajadores, la participación proactiva y comunicación entre trabajadores, así como lo he mencionado en la FRPS, sentido de pertenencia a los trabajadores a la empresa, en su inciso A, el inciso B, formación adecuada para desempeñar las tareas, inciso C, la definición precisa de las responsabilidades, inciso D, participación proactiva y comunicación entre el patrón y sus representados y los trabajadores. Inciso E, distribución adecuada de cargas de trabajo, evaluación y reconocimiento del desempeño en su inciso F. Bien, hablando ya de todos los numerales que se vieron por centros de trabajo, vamos a ver cómo se va a implementar con estas guías a partir del punto de partida para poder obtener beneficios. Estos temas
los va a dar la licenciada en psicología, Diana Moreno. Le damos la palabra a Diana Moreno, que nos apoya en el apartado de implementación. Hola Diana, con Hola, ustedes Diana buenas tardes. Moreno, ella nos comentará la parte de implementación, entonces los dejo en voz. Muy bien, pues continuando con esta parte en el punto de los puntos que tenemos que implementar, que son varios, iniciaríamos con lo que es un plan de trabajo para la implementación de la norma 035, para identificar las habilidades del Departamento de Recursos Humanos, creo que eso ya se había mencionado. También sensibilizar al trabajador, la revisión de contratos y perfiles de puestos, la formalización de perfiles de puestos con el trabajador, el establecer la política de prevención de los riesgos psicosociales, la recepción de quejas de los trabajadores, la aplicación de guías 1, 2 y 3, la identificación a los trabajadores que requieren valoración clínica, la revisión y análisis de las guías 2 y 3, la publicación de los resultados y los protocolos de atención, la difusión de medidas de prevención y control por centro de trabajo, la creación de indicadores, la ejecución del plan de acción y el seguimiento y revisión continua. Esos son los puntos generales y estaría explicando cada uno de estos. Bien, vamos a iniciar con el punto 1, el plan de trabajo. ¿Qué nos está pidiendo aquí? La especificación del alcance del proyecto de implementación de la norma 035. ¿Cuáles serían nos organizaríamos para establecer las fechas en las que estaríamos haciendo la evaluación a los trabajadores para tener en orden las guías que se van a aplicar, saber el número total de trabajadores que vamos a tener que evaluar por centro de trabajo, si habrían colaboradores externos, cuál va a ser el protocolo de atención, las quejas, el seguimiento, la derivación interna o externa, cuánto va a ser o el presupuesto que se va a destinar para poder hacer esto de la norma, la especificación de fechas, ¿no? La elaboración de políticas de prevención, la aplicación de las guías, la publicación de los resultados y la difusión de políticas. Tenemos que organizarnos, hacer un plan de trabajo en el cual nosotros tendríamos que ver en qué fechas, en qué momentos haríamos cada uno de estos procedimientos. En el punto 2 sería identificar las habilidades del personal de recursos humanos. Aquí nos dice que las empresas que ya tengan un departamento de recursos humanos pueden implementar lo que es la norma 035. Solo que se les debe capacitar al personal para que puedan hacerlo, ya que es recomendable que cumplan con este perfil, por lo que ya se había mencionado que es la gente que se encarga de dar el trato directo con el personal. En el punto 3, que es sensibilización al trabajador, no se puede iniciar con un procedimiento o con un protocolo de acción si los trabajadores no saben de qué se trata, no tienen conocimiento sobre esta norma, entonces también a ellos se les tiene que preparar para que acepten el día que se les vayan a aplicar las guías y no lo tomen como que es algo, no sé, ¿no? Se preste a malas interpretaciones. Entonces, se recomienda realizar las pláticas por el centro de trabajo para poder explicarle a los trabajadores la importancia de esta norma, del por qué se está haciendo y para qué, y al final de cuentas cuáles son los beneficios también para ellos, ¿no? Como trabajadores igual. En el punto 4, que sería la revisión de contratos y perfiles de puestos. Uno de los aspectos que monitorea la norma 035 es la carga y la jornada laboral, así como las actividades. Por eso es que las empresas deben actualizar los puestos o los perfiles de los trabajadores, los contratos, para que esté en norma, esté en regla cada uno de estos, porque se presta mucho que se contrata a un trabajador y en determinado momento no le explican bien cuáles son sus funciones, no le delimitan o cambian ya en el tiempo que están trabajando, le agregan más trabajo
o las horas extras y tal vez no se los pagan o cosas así, ¿no? Se llegan a dar diversas situaciones. Entonces es necesario que se tenga que hacer una revisión de los contratos y los perfiles de puestos. ¿Qué es lo que se tiene que considerar? ¿Cuáles son las actividades a desarrollar? ¿Cuánto se le paga? La remuneración, los indicadores de desempeños o resultados esperados, la jornada laboral, el lugar en el que se desempeñan sus funciones, la duración del contrato, causas de terminación del contrato, este tipo de especificaciones. Bien. En el punto 5 tenemos lo que es la formalización de contratos o perfiles de puestos. Una vez que esté actualizada esta información de los perfiles de puestos o los contratos laborales, se le tiene que notificar al trabajador toda la información que sea actualizada acerca de la norma 035 debe ser comunicado y entregado al trabajador. Se recomienda para la revisión y formalización de estos contratos que sea a cargo de un especialista, ¿no? En el punto 6, establecer políticas de prevención de riesgos. Para determinar las políticas de prevención de riesgos es necesario recabar la información relacionada con acontecimientos que ya se presentaron y realizar un análisis propio de las actividades que se realizan. Se recomienda también identificar las prestaciones que tienen los trabajadores, ya que estas pueden ayudar a disminuir riesgos y deberán ser incluidas en las políticas de prevención. ¿Cuáles son los aspectos a considerar? El campo de aplicación de la política, las acciones de prevención, quiénes las aplican y vigilan y cuáles son los beneficios. Eso es lo que tenemos que considerar a la hora de desarrollar una política de prevención de riesgos. Prácticamente nos está pidiendo aquí que analicemos las situaciones que ya han pasado y de qué manera la empresa ha intervenido o ha respaldado este tipo de situaciones y ver si han funcionado, cuáles funcionan, cuáles no. Continuamos con el punto 6, establecer políticas de prevención de riesgos. ¿Cuáles son lo que considera en la guía 4? Lo que es en la área de calidad, cuenta con formatos establecidos y oficiales de políticas de prevención y crear un formato con el logotipo de la empresa y la información de cada centro de trabajo. La guía 4 es un ejemplo de una política de prevención de acuerdo a la empresa, a los resultados que se obtengan de las evaluaciones, del análisis que se haga del entorno laboral. Es entonces como podemos tomar como ejemplo esta guía y adecuar a las necesidades de la empresa y así crear su propia política de prevención. Continuamos con el numeral 8, que son las medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, de la violencia laboral y promoción del entorno organizacional favorable. El numeral 8.2, las acciones y programas de prevención deben contener lo que es el liderazgo y relaciones de trabajo, la carga de trabajo, el control, el apoyo social y la relación trabajo y familia. También lo que es el reconocimiento, aspectos de la violencia laboral, la información y comunicación, capacitación y adiestramiento. Estos puntos son los que son relevantes porque a partir de esto es como también desarrollamos acciones y para poder desarrollar nosotros nuestro protocolo de intervención, ¿no? Bueno, aquí nos preguntan, ¿no? ¿Qué hace esta empresa en pro de estos puntos? Es el punto de partida más que nada. Y aquí unos ejemplos de las acciones de prevención. Esto que dice aquí de sesiones de 1 a 1, estas pueden ser tomadas como sesiones de orientación psicológica, dependiendo si el trabajador o los trabajadores así lo requieren. Repito, de acuerdo a cómo los resultados que se obtengan de la evaluación, entonces se debería pasar a una entrevista psicológica, estado mental, porque al final de cuentas eso es lo que quiere la norma 035. También el perfil de puesto y el sesionado que se tienen que revisar, se tiene que actualizar.
el plan de incorporación y control sobre el trabajo. Eso es muy importante porque no muchas empresas lo toman en cuenta. A veces contratan al trabajador, no les dan un seguimiento, no lo incorporan y luego también esto se puede prestar para otras cuestiones, ¿no? En algunas ocasiones se da el hecho de que se incorporan y no, al no darles este seguimiento, llegan a decir algunos, ¿no? Es que me están contaminando a mi nuevo trabajador con el ambiente que ya traen o la manera que ya traen mis antiguos trabajadores, ¿no? Por eso también es importante que se haga este plan de incorporación. Las juntas de personas, ya sea antes de iniciar la jornada laboral o al finalizar una jornada laboral, poder reunirse como trabajadores, poder hablar de las cuestiones del trabajo del día, las situaciones y ahí mismo poder resolver. Es como un apoyo en ese aspecto. También el Día de la Familia, hay empresas que llegan a organizar eventos para el personal y la familia para poder establecer una buena relación y comunicación, sobre todo de los jefes o la empresa en sí. Las conferencias acerca de temas importantes como la violencia laboral, como síndrome de burnout, de workaholic y demás síndromes o situaciones que se han presentado. Y bueno, continuaríamos también con otros ejemplos de acciones de prevención que no están marcadas en la norma, pero también son importantes, que serían como en alguna cuestión de algún asalto, ¿no? O alguna situación familiar, como la empresa de cierto trabajador en este tipo de situaciones, ¿no? O cómo puede la empresa apoyar. Bueno, continuamos entonces con el numeral 7, la recepción de quejas de los trabajadores. Este es un derecho y una obligación de los trabajadores de informar de acontecimientos traumáticos severos y la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable. Denunciar actos de violencia. La empresa deberá determinar lo siguiente: cuál es el proceso de recepción de quejas, cómo va a ser, cómo se le va a dar la revisión, el seguimiento, el mecanismo para determinar las acciones de seguimiento y resolución. De qué forma el trabajador, al momento de ver alguna falta, pueda él reportarlo y que no quede al aire, claro, sino que la empresa pueda darle un seguimiento, haya algún tipo de sanción o consecuencias, ¿no? En el numeral 8, aplicación de guías 1, 2 y 3. Antes de la aplicación de cada guía es necesario determinar qué acciones se deberán realizar para que los trabajadores contesten las guías con la confianza de que no afectarán sus actividades. Por el contrario, es para un beneficio de ellos mismos. Nuevamente es un poco de sensibilización igual. Es explicarle a los trabajadores para qué es esta norma, porque el cuento es que es un beneficio para ellos, ¿no? Se recomienda que en algunos casos se contextualice el trabajador acerca de cada pregunta y bueno, si es necesario estar ahí. Al momento que se apliquen las guías, la persona que lo vaya a aplicar tiene que estar ahí, tiene que estar al pendiente de todas las dudas de los trabajadores para poder resolvérselas, poder auxiliarlo, ¿no? Porque hay preguntas que sí son un poco confusas para los trabajadores, entonces hay que aclararlas, ¿no? Identificar quiénes requieren la valorización. Una vez que se aplicó la guía 1, podrás identificar qué trabajadores requieren valoración médica, por lo que es necesaria una entrevista con el trabajador. Esto es con el objetivo de identificar si requiere atención o hubo confusión al momento de responder la guía. Se recomienda que quien realice esta entrevista sea un psicólogo y además inspire confianza al trabajador. La guía 1 es hacer
de los veros. Si la persona, si de acuerdo a su resultado, ahí sale que sí, en su ambiente laboral presenció alguna situación de esta índole, entonces se le llama a una entrevista personal, que sería cara a cara, bueno, de acuerdo a esta nueva modalidad, pues sería virtual, pero para poder determinar si efectivamente fue una cuestión en la que se requiere seguir atendiendo a este trabajador, darle orientación psicológica o la que requiera, determinarlo a partir de una entrevista. Ahora, continuando con el punto 7, la recepción de quejas de los trabajadores, bueno, esto es más que nada, ya se mencionó, pero esto es como un ejemplo, ¿no? Que se tiene que documentar el caso, se establecen las acciones y se da seguimiento. Más que nada, esto sería el respaldo para el trabajador, que sepa que sí se les va a atender ante sus quejas, ante sus demandas, sí va a haber un seguimiento, la empresa sí lo está respaldando. Número 8, aplicación de las guías 1, 2 y 3, igual ya se explicó, pero está un poquito más detallado aquí. El momento que se vaya a aplicar tiene que ser en un espacio ideal, en un espacio cerrado de preferencia, donde no haya ruidos, no haya distracciones, únicamente esté él o los trabajadores que se vayan a aplicar las guías. Se tiene que presentar la persona que vaya a aplicar, explicar cuál es el objetivo, rellenar las guías, tiene que haber instrucciones claras y precisas, se tienen que las dudas, decirle al trabajador que no van a haber respuestas correctas o incorrectas, es simplemente lo que él considere. Bueno, aquí dice los últimos 2 meses que se tienen que aplicar, que se tienen que responder con sinceridad, tiene que haber un ambiente de respeto y confianza, claro, la comunicación debe ser fluida, la aclaración de dudas, como ya se había dicho, las indicaciones y evitar las interrupciones o conducir o guiar las respuestas. La persona que vaya a aplicar únicamente tiene que hacer eso, solo se va a encargar de llevar las guías, vigilar, ¿no? Más que nada, y aclaración de dudas. No puede de cierta manera influenciar las respuestas de los trabajadores porque estaría contaminando, por decir así, los resultados. Ahora continuamos con el punto 10, que es la revisión y análisis de guías 1, 2 y 3. Una vez que ya se han aplicado las guías, se deben generar los reportes que permiten analizar los resultados individuales o generales por guía, por centro de trabajo, por puesto o departamento, para identificar las áreas de mejoras que se tienen y así generar un informe de resultados. El informe de resultados deberá ser avalado por un responsable, donde deberá incluir su nombre y su cédula profesional. En el punto 11, publicar los resultados y protocolos de atención. Una vez analizados los resultados y generado el informe de análisis, es necesario tener la documentación que señale lo siguiente: el protocolo de atención, los análisis de resultados, las acciones para realizar y los responsables, ¿no? En el punto 12, la difusión de medidas de prevención. ¿Cuáles serían estas acciones, estas medidas de prevención, el protocolo de atención y acciones? Todo deberá ser informado a los trabajadores para que se tengan el conocimiento que ya hay, que ya se tienen estas medidas de prevención y de acción y que se tienen que cumplir, ¿no? Y bueno, también nos dice que se recomienda tener evidencia de la difusión y de que el trabajador las conoce. En el punto 9, revisión y análisis de las guías, en este caso de la guía 1, ¿no? Se tiene que revisar, checar los falsos positivos, realizar la entrevista, y de acuerdo al resultado, pues ya se haría una derivación a un tratamiento, ¿no? Que pudiera ser una intervención psicológica, todo dependiendo del resultado de los trabajadores. El expediente del colaborador. ¿Qué es lo que tiene que entregar o cómo lo tiene que organizar? Una vez que tenga los resultados de las guías, lo va a tener
en un formato adecuado, va a describir qué sucedió tanto el día que se aplicó las evaluaciones, como también si llegó a entrevistar a algún trabajador de manera presencial. Todo eso lo debe anotar. El formato de derivación y seguimiento, las asistencias y las altas, ¿no? En el punto 10, revisión y análisis de guías 2 y 3. Se revisa el resultado general por centro de trabajo, se revisa el resultado por categoría y se revisa el resultado por dominio, si se quiere ser más específico en las dimensiones que lo componen. Y en la revisión y análisis de las guías, al final, así es como se muestran los niveles de riesgo y cuáles serían las necesidades o las acciones a considerar. Como ya se puede observar aquí, se muestra por colores lo que sería el nivel de riesgo muy alto, se muestra en un color rojo, y a su derecha la necesidad de acción, ¿no? También el alto en otro color, como un color mostaza, su necesidad de acción, y en el punto medio, que es amarillo, que es el que más resalta, y cuáles son sus medidas también, el bajo y el nulo. Entonces, dependiendo del nivel de riesgo en el que se encuentra en la empresa a partir de los resultados obtenidos, es como la misma norma nos está indicando qué medidas se tienen que tomar, qué acciones hay que considerar, y también pues las que ahora sí que el profesional a cargo, el psicólogo en conjunto con el Departamento de Recursos Humanos, los que vayan a estar a cargo de implementar esta norma, también van a determinar qué acciones, qué otras funciones se pueden realizar. Continuamos con el punto 13, los indicadores de medición. Aquí tenemos que las medidas de prevención deben ser monitoreadas para identificar la mejora. De esta manera se podrán realizar ajustes en corto plazo que ayudará a la empresa a disminuir los factores de riesgo. Parte de la disminución de factores de riesgo psicosocial se pueden atacar otros aspectos de interés para la empresa, como lo son la rotación del personal, la productividad, el clima laboral y las evaluaciones 360 o las competencias. Aquí mismo nosotros, de acuerdo a los resultados, también se puede ver de qué otra manera se puede auxiliar, ¿no?, a la empresa con esto de la norma 035. En el punto 14, ejecución de plan de acción, definir la puesta, el arranque y la entrada en vigor de las políticas, las acciones. En esta etapa es cuando se comienzan a ver los resultados de las fases previas, y es importante planear cada momento y así ejecutarlo. En el punto 15, lo que es el seguimiento y mejora continua, cada cuándo se harán nuevamente las evaluaciones, qué seguimiento se dará y qué mejoras al proceso se van identificando. Creo que ya se había mencionado que si bien la norma decía que se debe realizar cada 2 años, es preferible que sea con frecuencia, entendiendo que llegan a haber situaciones en las que se contrata nuevo personal o se dan bajas, hay rotación de personal y todo. Entonces, de preferencia es que se haga en un corto plazo. Y bueno, continuaríamos con lo que es la elaboración del plan de acción, que serían las acciones de primer nivel, las acciones del segundo nivel y las acciones de tercer nivel individual. También la vigilancia. Ese es un ejemplo, y aquí la vigilancia del cumplimiento de la presente norma oficial mexicana corresponde a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algo que se quiera aclarar, o continúo.
Ok. Ok, muy bien. Continúo. Entonces, el procedimiento para la evaluación de la conformidad numeral 10. Aquí tenemos lo que es la documentación y registros, las políticas de prevención, los resultados de las guías, los expedientes y el plan de acción. En las unidades de verificación, en el numeral 9.1 tenemos la opción de contratar en caso de una inspección por las unidades de verificación. En el 9.2, cumplimiento del numeral 10. En el 9.3, emiten un dictamen. Y en el 9.4, que la vigencia es de 2 años. Aquí podemos ver lo que nos dice el número total de trabajadores. De 1 a 15, el número de trabajadores para poder entrevistar sería 1. De 16 a 50 serían 2. Y de 51 a más serían 3. Y más de 105, 1 por cada 35 trabajadores hasta un máximo de 15. A continuación vemos las guías de referencia. Empezaremos con la guía 1. Esta guía es únicamente, se aplica a empresas de 0 a 15 trabajadores, o bueno, 1 a 15, ¿no? La guía de referencia 1 evalúa los siguientes puntos: los acontecimientos traumáticos severos, los recuerdos persistentes sobre el acontecimiento durante el último mes en relación al trabajo, el esfuerzo por evitar circunstancias parecidas o asociadas al acontecimiento, la afectación, todo durante el último mes. Aquí va a ser para poder determinar o saber si la persona fue sujeta a una experiencia traumática con relación a su trabajo. Continuamos con la guía 2. La guía 2 únicamente se aplica a empresas de 16 hasta 50 trabajadores. La guía de referencia 2 evalúa los siguientes puntos, que son 46 preguntas, 20 que corresponden al área de dimensiones, 8 de dominios y 4 de categorías. Aquí está el ejemplo de la guía de referencia 2. ¿Cuáles son sus categorías? ¿Qué es el ambiente de trabajo? Los factores propios de la actividad, la organización del tiempo de trabajo, el liderazgo y las relaciones en el trabajo. ¿Cuáles son los dominios? En ambiente de trabajo, su dominio, que son las condiciones en el ambiente de trabajo. Los factores propios de la actividad, el dominio sería la carga de trabajo y la falta de control sobre este trabajo. Y la dimensión, las cargas cuantitativas, los ritmos de trabajo, la carga mental, las cargas psicológicas y emocionales, la carga de alta responsabilidad, las cargas contradictorias o inconsistentes, la falta de control y autonomía sobre el trabajo, limitada o nula posibilidad de desarrollo o limitada o inexistente capacitación. En la dimensión de la categoría ambiente de trabajo tenemos los que es las condiciones peligrosas e inseguras y las condiciones deficientes e insalubres. Bien. En la categoría organización del tiempo de trabajo, el dominio sería la jornada de trabajo y la interferencia en la relación trabajo-familia. En su dimensión, lo que es la jornada y la influencia del trabajo fuera del centro laboral. En la categoría liderazgo y relaciones en el trabajo, corresponde al dominio liderazgo, relaciones en el trabajo y violencia. Estas a su vez corresponden en las dimensiones de escasa claridad de funciones, características del liderazgo, relaciones sociales en el trabajo, deficiente relación con los colaboradores que supervisa y violencia laboral. Todo esto, aquí podemos ver los ítems o las preguntas, a qué preguntas corresponde, qué número, corresponde, y qué es lo que está evaluando estas preguntas. ¿Bien? Continuamos con la guía de referencia 2.
Cada ítem tiene 5 calificaciones posibles y cada una de ellas un valor distinto que sumará a su dimensión, dominio y categoría. Aquí podemos ver el número de preguntas, 18, 19, 20, 21, todas estas. La calificación de las opciones de respuesta. Más que nada aquí nos está diciendo cómo es que se están calificando estas preguntas, cómo es que se les está dando un porcentaje o un número en especial. Continuaríamos con la guía de referencia 2. Para responder las preguntas siguientes, considere las condiciones de su centro de trabajo, así como la cantidad y ritmo de trabajo. Este es el ejemplo de la guía de referencia 2. Básicamente, el trabajador al momento de responder, lee la primera pregunta. Ejemplo 1. Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico. Tenemos a la derecha las opciones siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca, nunca. Se lee, si nosotros leemos mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico, entonces yo decido, bueno, sí, siempre, casi siempre, algunas veces, de acuerdo a lo que yo considere, entonces le pongo una X en el recuadro correspondiente. Y así es como se tiene que ir contestando cada pregunta. Por eso es necesario que la persona que vaya a aplicar estas guías tenga conocimiento, tenga que leer antes esto, saber cómo, para también poder esclarecer las dudas al trabajador o a los trabajadores que estén respondiendo, ¿no? En este ejemplo se está revisando únicamente la categoría ambiente de trabajo, la cual abarca las primeras 3 preguntas. Luego nos pasamos al siguiente recuadro. Aquí en la primera pregunta del ejemplo, mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo. La persona pone una X en el recuadro casi siempre, lo que sería la categoría ambiente de trabajo, el dominio, condiciones en el ambiente de trabajo y la dimensión. Aquí está, se le está dando una calificación de 3. Está respondiendo la pregunta número 1 y si nos vamos al cuadro que está más abajo, se le está dando como él, o bueno, la persona que haya respondido puso casi siempre, corresponde a un número 3. Esa es su calificación a esa pregunta. En la guía de referencia 2, nos vamos con otro ejemplo. La pregunta número 2, me preocupa sufrir un accidente en mi trabajo. Se responde algunas veces. Nos vamos a la tablita para ver qué calificación se le daría y entonces se le da la calificación número 2 a la pregunta número 2. Nos vamos a otro ejemplo, la pregunta 3. Considero que las actividades que realizo son peligrosas. Considera que casi siempre tiene ese pensamiento. Entonces, se busca nuevamente en la tablita de valoración y se obtiene un número 3 y se va agregando, o sea, se va sumando cada una de estas. Bien, se suma, se obtiene el 8, ¿no? Entonces podemos decir que en esta categoría de ambiente de trabajo, esta persona obtiene un puntaje de 8 en el dominio condiciones en el ambiente de trabajo. Así es como se va calificando cada uno de los ítems de acuerdo a las categorías y de la categoría sale, se suma y sale, se suma el puntaje y sale el total para el dominio. Nos vamos aquí a este otro, la sumatoria se pasa a la categoría 8. Condiciones en el ambiente de trabajo obtiene 8. Se suman los dominios, que aquí nos está marcando en este caso solo 1, 8, y se pasa a la categoría también. En la guía de referencia 2 seguimos, entonces en dominio, condiciones en el ambiente de trabajo, obtiene 8 de acuerdo a cómo está clasificado
Se determina entonces que aquí, de acuerdo a estas respuestas, el trabajador, o en este caso, está en un nivel de riesgo alto. Y podemos observar entonces cuáles son cuáles serían las necesidades de acción. Si es alto, se requiere realizar un análisis de cada categoría y dominio, de manera que se pueda determinar las acciones de intervención apropiadas a través de un programa de intervención que podrá incluir una evaluación específica y deberá incluir una campaña de sensibilización, revisar la política de prevención de riesgos psicosociales y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral, así como reforzar su aplicación y su difusión. Esas serían las acciones a tomar de acuerdo a este resultado. Aquí nos da otro ejemplo de un resultado con un nivel de riesgo medio. Que está en la siguiente diapositiva, muy bien. Se requiere revisar la política de prevención de riesgos psicosociales y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral, así como reforzar su aplicación y difusión mediante un programa de intervención. Bien, así es como entonces se aplica la guía y obtenemos un resultado. Y a partir del resultado, bueno, ya tendríamos que ver cuáles son las medidas de acción. Ahora, en la guía 3, esta guía únicamente se aplica a empresas de 51 o más trabajadores. La guía de referencia 3 evalúa los siguientes puntos. Son 72 preguntas con 5 categorías, 24 dimensiones y 10 dominios. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de lo que vamos verificando con la licenciada Diana? A lo mejor las dudas las van a tener al momento de la implementación, pero para eso estamos. Diana, ¿tendrás algún comentario extra? Pues básicamente sería esto de la importancia del por qué se tiene que implementar la norma 035 en los centros de trabajo. Ustedes ya lo mencionaron, pero más que nada la importancia en el cuidado de la salud mental de los trabajadores. Esta norma se está implementando para ya ponerle atención también, entender que los trabajadores no son maquinitas, que nada más están cumpliendo con una función y se les paga por esa función, ¿no? Sino que son personas al final de cuentas y como todos llegamos a sufrir o padecer de algunas cuestiones por nuestra carga excesiva de trabajo, ¿no? Por eso es importante voltear a ver esta parte del cuidado de la salud mental de nuestros trabajadores, poder atenderlos y que sobre todo se sientan respaldados por su empresa, por su centro de trabajo, de que en cualquier situación que llegue a ocurrir dentro de su área de trabajo, la empresa lo puede respaldar, ¿no? Sería básicamente eso. Muchas gracias, Diana. Pero para continuar, solamente les hacemos mención que aquí ya cuenta con una herramienta que nos puede ayudar a llevar toda esta implementación de la NOM 035. Nuestro software se llama Evalúa 035, es un sistema de evaluación organizacional en la nube. Ustedes pueden llevar todo lo que vimos durante toda esta charla de casi ya 2 horas y aplicarlo directamente en base a esta plataforma. Se divide en base a cada uno de los 3 modelos que nos pide la NOM 035 y ustedes puedan cumplir con esta nueva norma, ¿no? Ya que las multas están muy elevadas. Voy a dejar en sus manos nuevamente al contador fiscalista Jaime Aquino para que les dé una retroalimentación de lo que vimos el día de hoy. Y con esto finalizaríamos nuestro evento, nuestro seminario web del día de hoy, 2 de octubre. Muy bien, estimados amigos.
Estamos de regreso nuevamente. Siento que ha sido una charla muy constructiva, sobre todo una plática que nos va a ayudar a todos para poder implementar esta norma oficial 35. Cabe recalcar que pues actualmente tenemos que aplicar estas disposiciones, estos ordenamientos que son de vital importancia dentro de la empresa o dentro del centro de trabajo. Y pues tenemos que tomar en cuenta esa normatividad, aplicar las guías de referencia, aplicar los cuestionarios, aplicar las preguntas del ITEM y hacer esa evaluación. Siento que lo más importante dentro de las empresas es primero tomar en cuenta las medidas preventivas antes de evaluar. Tenemos que ver e identificar qué es aquello riesgos psicosocial o cómo están las áreas de trabajo, si cumplen con todas esas normas de seguridad, de higiene y de salud. Por lo tanto, sí es conveniente los patrones, como dije anteriormente, tomar conciencia y evitar sobre todo esas sanciones y multas que nos podría imponer la autoridad, las cuales están estipuladas en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, pues me dio mucho gusto que hayan estado presentes desde su pantalla en esta presentación de la NOM 035. Espero que sea de bastante utilidad y enfatizo que el sistema de Compact pues ya contempla todos estos cuestionarios, estas referencias y que van a ayudar de mucho. La guía de referencia 4 que se comentó por parte de la psicóloga, esa guía de referencia 4 nos va a ayudar bastante porque tiene todas las políticas que se deben de aplicar. Esa guía, el mismo Diario Oficial de la Federación de la guía 4 nos comenta que no es de cumplimiento obligatorio, sino que más bien es un apoyo, un ejemplo para que las empresas lo apliquen. Y verdaderamente sí es una guía muy buena la guía de referencia 4. Bueno, pues de momento es todo lo que les quiero comentar y cedo la palabra. Muchísimas gracias por asistir a este evento. Para esto me gustaría solamente agradecerles y comentarles que este video se les va a enviar a su correo electrónico y junto con ello también las diapositivas, y también a partir del día lunes se están generando los videos de Evalúa 035. Van a ustedes a aprender cómo se suben los empleados, cómo se cargan directamente el sistema de nóminas por medio de Excel, la parte de las evaluaciones. Y asimismo algunos tips que se le estarán mencionando, ¿no? Como la parte del salario emocional y demás. Entonces, de mi parte sería todo. Agradezco mucho al contador Carlos Almaraz, a la licenciada Diana Moreno y al contador Jaime Aquino, que estuvieron el día de hoy apoyándonos, y espero les sirva demasiado este evento. Cualquier duda o comentario es muy bien recibido, nos los pueden enviar vía correo electrónico, vía WhatsApp, al correo en el cual le enviamos la invitación, o en su caso por WhatsApp. Recuerden, somos Millennial Consultores y estamos aquí para apoyarte. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.